deliberativos, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, que van a elegir el candidato a la presidencia, el candidato único a la presidencia. Si establecen un régimen de mayoría restrictivo, bastante restrictivo, ¿sí? Ese umbral que hablábamos de mayoría absoluta o 40 puntos y 10 de distancia, donde ahí sí, bueno, si un candidato alcanza esas diferencias, es automáticamente el candidato único a la presidencia. Ahora, en realidad creo que en la elaboración de la idea de los órganos deliberativos estaba precisamente eso, poder llegar a un acuerdo sobre la elección del candidato presidencial por cada partido. Acá tal vez tomamos el atajo y bueno, o las diferencias que hay entre los distintos sectores partidarios llevaron a que nunca el órgano deliberativo tuviera que sesionar para la elección de los candidatos. Todas las elecciones internas se dirimieron directamente en la suma. Pero no está descartada la posibilidad del acuerdo y no implica automáticamente la elección de los candidatos. Y lo tercero que quería acotar es en relación a una afirmación que planteó, no me acuerdo cuál de los comentaristas, pero la dejo para hablar un poquito más tarde y te dejo, Nacho, un segundito, por favor. No, pero la voy a elaborar un poquito más, porque ahora tengo una duda. La verdad que tengo que agradecer todos los comentarios, los de los panelistas y los del público. Yo francamente me parece que las cosas que han surgido hoy superaron largamente mis expectativas previas. Creo que tenemos un montón de insumos acá para trabajar. Voy a intentar ser breve porque ya estamos excedidos de tiempo, pero la verdad que ha sido extremadamente valioso para nosotros este intercambio. Algunas cuestiones muy puntuales, esto es un poquito más complejas. Con respecto a lo de internas o primarias, la Constitución dice internas, entonces yo prefiero llamar a las cosas como se llaman, digamos, y aunque a pesar de que no siempre ocurre así, pero entiendo totalmente los argumentos, pero esa es la razón por la cual le llamamos internas. Una discusión interesantísima es el tema de la legitimidad del presidente. El aporte que hacía Rosario me pareció muy valioso, la verdad que es una vuelta interesante, ¿no? La cuestión que tiene que ver con el Parlamento. No había pensado en esa línea. Sí había pensado en otra línea, en realidad creo que es una omisión del artículo no definir qué entendemos, qué se entiende por legitimidad, por la legitimidad que estamos discutiendo. Creo que la discusión acá se centró en lo que intuitivamente tiendo a decir, bueno, legitimidad formal o legitimidad real, ¿no? Me parece bastante claro que un sistema de segunda vuelta, en el cual obliga a la gente a una mayoría, en segunda vuelta, mayoría simple, a poner una paleta con el nombre de fulanito, le está dando cierta legitimidad formal a la elección del presidente. Me parece que sí. Ahora, si entendemos por legitimidad una especie de apoyo duradero en el tiempo que el elector da hacia quien eligió, entonces, a lo que podríamos llamar muy apresuradamente legitimidad real, entonces es bastante más discutible, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la legitimidad que el sistema transfirió a Jorge Valle en el medio de la crisis? ¿Cuánto duró ese apoyo? Bueno, muy poquito, ¿no? En realidad, Jorge Valle terminó muy rápidamente con un nivel de apoyo inferior al 10% en medio de la crisis, pero ya mucho antes de la crisis dura y de todos aquellos momentos tan complicados, ya había perdido todo lo que podríamos llamar legitimidad anexa. Entonces, si definimos la legitimidad como un mecanismo psicológico por el cual el individuo, el ciudadano, establece un compromiso relativamente duradero, lo interesante es preguntarse cuándo el ciudadano asume que está tomando ese compromiso. Yo tiendo a pensar que es muy temprano en el ciclo, que es cuando vota a alguien teniendo todas las opciones disponibles. Me parece que el votante de Bordaberry que votó a la calle en segunda vuelta, o el votante de la calle en el 99 que votó a Valle en segunda vuelta, no se comprometió con esa elección. Dijo, bueno, la verdad que estoy votando al menos peor dentro de lo que me dejan. Está bien, si en el menú me obligan a comer sopa o guiso, bueno, está, como guiso, pero en realidad yo prefiero una tira asada, no sé. Entonces, ahí no estoy seguro que haya que el mecanismo de votación esté estableciendo una legitimidad real desde el punto de vista del compromiso que una parte del electorado está asumiendo con el candidato. Me parece que ahí puede haber una vuelta a este asunto. Tercer tema, con respecto a la no participación, la no participación, este vínculo, yo entiendo que hay un tema discutible. Los comentarios de Iván me parecen muy pertinentes al respecto. Yo, en todo caso, lo que intenté decir ahí, lo que intento decir es que no creo que el descenso en participación que se ha dado
de una elección a la otra, puede asociarse a un descenso adicional, digamos, de la desafección o de la imagen entre partidos. En todo caso, ya tuvimos en la primera elección, en la 99, una participación más o menos de la mitad del electorado, un poquito más de la mitad, después fue un poquito menos de la mitad. Entonces está claro que hay una parte de los uruguayos que no se sienten totalmente encantadas por el partido político, pero no creo que eso haya venido en aumento por ahora, o que las señales de no participación en la interna se vinculen con un aumento de la desafección respecto a lo que era en el 99, por ejemplo. Con respecto al ejemplo de Montevideo, del voto blanco, en realidad yo acá discrepo con el ejemplo, porque me parece que el voto en blanco en Montevideo fue una expresión del compromiso partidario más que una señal de desafección, ¿no? Bien. Otra cuestión que mencionaba Rosario con respecto a la distinción de las internas en Montevideo y el interior. Son dos mundos distintos, efectivamente. Acá hay algo que estuvo trabajado en el artículo que después, bueno, por razón de extensión no se avanzó en esto, que es la idea de que la reforma electoral del 96 separa en el tiempo la elección departamental de la nacional en su proceso final, pero mantiene la interna como una cuestión donde se juegan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es relativamente paradójico, contradictorio, y lleva a lógicas que no terminamos de entender. Y que incluso altera o afecta hasta la propia producción académica, porque esta serie de artículos separaban, por un lado, un artículo sobre elecciones departamentales, ¿no? Y por otro, sobre el mecanismo de elección del presidente. Cuando estamos analizando el mecanismo de elección del presidente, no nos detenemos a esa otra distinción, porque eso pertenece probablemente a la separación de elecciones nacionales y departamentales. Pero en realidad la interna mira las dos cosas. La interna efectivamente mira las dos cosas. La diferencia entre Montevideo y Interior tiene que ver con eso, con que en Montevideo la lógica departamental pesa mucho menos. Mientras que en el interior probablemente es la central. Pero es un tema que probablemente debería analizarse más en el otro artículo que en donde nos referimos más a la lógica presidencial. Bueno, y finalmente, no sé si me olvido de algo, finalmente, una de las cuestiones que estaban trabajadas en el artículo, finalmente no quedaron, tenían que ver con intentar imaginarnos un poco qué es lo que puede ocurrir hacia el 2014. Y ahí una hipótesis que estamos manejando es por supuesto que esto ya es muy especulativo, pero la idea de que me parece que hay incentivos relativamente importantes como para que en todos los partidos en el 2014 podamos estar pensando en candidaturas únicas, que no haya competencias internas abiertas. Esto es así por dos factores. Uno tiene que ver con el analizado acá extensamente sobre el tema de los costos, el desgaste, lo largo del ciclo electoral, etc. Parece que hay un aprendizaje acá fuerte de decir, bueno, vamos a hacer los vivos en la interna con el esfuerzo que ponemos acá en todo sentido, porque después nos puede jugar en contra. Y segundo tiene que ver con que, bueno, por lo menos mirando en el momento actual, hoy por hoy hay candidatos naturales, digamos, en los 3 o 4 principales partidos. Entonces tenemos el caso de... Eso no quiere decir que en el Frente Amplio no pueda surgirle a Vázquez una candidatura por izquierda o una candidatura de Astori por el centro. Pero bueno, lo cierto es que si esas candidaturas no cuajan rápidamente en la opinión pública, me parece que hay incentivos como para que pueda haber una candidatura única y con negociaciones previas. Me parece que algo muy similar ocurre en el Partido Colorado. Puede haber candidaturas alternativas, pero una vez más, si las candidaturas alternativas no tienen suficiente fuerza como para prosperar, entonces el costo es muy alto como para seguir en esas aventuras. Eso ha mostrado el pasado. El Partido Nacional la cosa está menos clara, pero recordando lo que ocurrió en el 2006, cuando ya la calle estaba fuera también del escenario político temporalmente en aquel momento, hubo negociaciones muy avanzadas, así se conversó mucho dentro del elenco nacionalista la posibilidad de generar una candidatura única en torno a Larrañaga, dejar la competencia por listas hacia una fórmula conjunta, dejar la competencia de la lista del Senado, trasladarla hacia octubre y no necesariamente hacia junio. Entonces, esa es una hipótesis. Obviamente la realidad política puede modificarse en muchos sentidos. Pero esto llevaría a cuestiones muy interesantes que tienen que ver con qué pasa si todos los partidos en 2014 no presentan competencia, que en términos de lo que se conversó por aquí hoy, qué señal se está transmitiendo hacia los electores. Sería
probablemente sería un escenario donde los partidos serían cuestionados, ¿no? Es probable. Y eso se vincula también con algunas cosas que decía Pablo hoy. Bueno, ¿qué pasa si en realidad hay una modificación que diga, bueno, si el partido acuerda un candidato único, entonces no hay necesidad de ser interno? Bueno, cuidado, porque eso nos vincula con la cuestión del voto extrapartidario. Sí, no, y también de la posibilidad del voto extrapartidiario. Porque si un partido directamente no se interna, si los otros dos sí, entonces ahí sí, seguramente hay un grupo de militantes que en vez de expresar su opinión... Entonces acá hay toda una cuestión de cosas que se combinan entre sí que están relativamente interesantes y que quizás puedan terminar bloqueando esta perspectiva. Bueno, creo que por aquí, agradecerlo. Por la ocasión que me quedó, una es una aclaración al diputado Posada, que cuestionó precisamente por qué no se incluía al cuarto espacio. En realidad, como tratamos de hacer un trabajo que recopilar los últimos 3 periodos, el cuarto espacio como tal, el que está hoy, no participó de los 3, pero bueno, sí, sin duda. Es válido. Y lo otro es que quería aclarar, ante el planteo que hacía hoy el diputado Iturralde, acerca de ese impedimento de participar, ¿no? en 2 instancias del ciclo electoral bajo 2 lemas distintos. Pero en realidad hay un detalle importante que no establece la Constitución, es que uno pueda entrar en cualquiera de las otras etapas del ciclo sin haber participado necesariamente en la anterior. Es decir, yo puedo no presentar una lista en la interna y sí presentar una lista de diputados. Entonces eso podría también operar como un incentivo de reducir costos, reducir desgaste. El problema después, si hay una lista armada en base al resultado de la interna, ¿dónde me meto? O si tengo que abrir una lista para competir yo solo. Ahí hay que hacer esa evaluación de costos. Bueno, hay que ver. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bien.